Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este jueves de caretas. Como siempre, nos reencontramos con nuestra edición impresa que se ha publicado hoy. Tenemos al expresidente Pedro Pablo Kuczynski a raíz de la crisis en el Ministerio Público, una crisis que todavía no se termina y que ha tenido como una especie de impulso con las declaraciones de Jaime Villanueva que se tienen que corroborar y demás, pero en realidad encaja, ¿no? Encaja en un rompecabezas crítico para la Fiscalía ya desde hace algunos años. No es investigar, es humillar, dice Kuczynski. Evidentemente él presentó hace algunos meses su libro de memorias y incluía, ¿no?, parte de lo que calificamos está viviendo como una ordalía hace casi 7 años. Pero esta extensa entrevista trae nuevas revelaciones. Kuczynski es un hombre de 85 años, he podido conversar con él hace un par de días en su domicilio. Si bien habla, ¿no?, y se mueve cada vez más despacio, es evidentemente pues lo propio a su edad, conserva su agudeza y conserva su memoria particularmente. Esta que publicamos en la revista, en la edición impresa, es una parte de la conversación. Vamos a ir compartiendo también otros contenidos, pero esta parte tiene que ver sobre todo con eso, con esa crisis en el Ministerio Público. Y Kuczynski, digamos, como protagonista de la historia, no solamente como investigado por el caso Lavajato, sino como protagonista, yo creo que brinda aportes bien interesantes. Uno de ellos es precisamente compartir cómo durante el gobierno de Alejandro Toledo, a raíz de la corrupción acaecida durante el gobierno de Alberto Fujimori, se le da una gran cantidad de poderes a la Fiscalía, ¿no?, en este nuevo Código Procesal Penal. Nuevo es un decir que ya tiene pues 2 décadas, ¿no?, por lo menos. Y claro, a raíz de ahí él encuentra, ¿no?, cómo se le da esta supercapacidad a una fiscalía que en principio reemplazaba pues a la PIPA, la Policía de Investigaciones. Y si uno revisa el muestrario de instituciones de este tipo en América Latina, son distintas, ¿no? Tienes procuradurías, etcétera, etcétera. Pero acá tienes esta superfiscalía que para ciertos casos, ¿no?, como el de Lavajato, y lo hemos dicho ya varias veces, ha operado políticamente. Probablemente esto no quiere decir que no se deba combatir a la corrupción, que va, todo lo contrario. Pero para empezar, entre otras medidas, pues habría que separar la paja del trigo, o en todo caso diferenciar las situaciones. El caso de Kuczynski, como sabemos, pues está basado prácticamente en lo que se podría denominar un conflicto de intereses. Una empresa de la cual él había sido socio y tenía utilidades, etcétera, etcétera, hace la estructuración financiera de la interoceánica, ¿no? Y entonces eso se interpreta como un lavado de activos para la Fiscalía, es decir, ese pago por esa estructuración financiera que se dio porque Gerardo Sepúlveda, el socio de Kuczynski, era realmente chileno, un especialista en la materia. Cuando hablamos hace casi de hace casi un cuarto de siglo, ¿no? Probablemente no abundaban estos, pero más allá de lo que pudo ser seguramente un conflicto de interés, pues ha terminado no solamente con la renuncia de él, de la presidencia impulsada por Keiko Fujimori, aquí hablamos también de ese tema, sino de una larga cadena de 7 años que hasta ahora no concluye y que en su caso pues lo ha visto separarse de su familia y vivir en esta situación actual sin ningún tipo de acceso a fondos. Sus propiedades han sido incautadas. Nos cuentan que una en Cieneguilla ha sido brindada, o ha sido entregada, mejor dicho, al INAVIF como un refugio para chicos con Down. Él no objeta finalmente eso, pero dice que claro, no le están pagando nada por esto y no tiene para contratar los abogados que tendría que contratar, por ejemplo, para presentar una denuncia constitucional. Es una entrevista bastante interesante lo que señala Pedro Pablo Kuczynski. Entre otras cosas, cuenta cómo hace año y medio aproximadamente el fiscal José Domingo Pérez le ofreció ser colaborador eficaz, es decir, le ofreció limpiarlo de su caso si es que declaraba contra Toledo, y Kuczynski pues dijo que no tenía nada más de lo que había salido en los medios sobre Toledo, que recordemos que fue el primer ministro. Entonces, claro, vamos redondeando un tipo de metodología fiscal que para el expresidente constituye, como decimos, una tortura, ¿no? Y en su caso, como hombre o adulto mayor de 85 años, él señala, una cosa es que a los 25 años te metan en un problema de 5 años donde no va a pasar nada, y otra cosa es que a los 85 años sigas en eso, porque 5 años más, dice él, y parafraseo, significa la tumba.
Es una entrevista que les recomiendo, que vale la pena leer. Por supuesto tiene revelaciones sobre Martín Vizcarra y demás. Tenemos un recorrido interesante por el lado del Ejecutivo, porque no solamente el calor nos está cocinando, sino que las encuestas están zancochando al gobierno, lo están derritiendo. La última de CPI no solamente le da casi 9%, 9.6% de imagen positiva a la presidenta, sino que está llegando al 0% en el sur. Imagínense ustedes, está en 3%. Y lo que decimos en realidad, tratando de ser también, ¿no?, de repente en algo constructivos, es que el gobierno podría fijarse en los propios cambios que ha hecho, conversados con el sector privado, particularmente el MEF, particularmente el MINEM, con un José Arista en el MEF muy dinámico de saque, ¿no? A su predecesor Alex Contreras se peleó con el Consejo Fiscal y hasta ahí llegó más o menos, porque como sabemos en el Perú desde hace ya varios años, y a partir alrededor un poco de todo lo que significa la autonomía del Banco Central de Reserva, la disciplina fiscal es muy importante, y el ministro Contreras se puso indisciplinado fiscal. El consejo encabezado por el exministro Carlos Oliva le llamó la atención, Contreras le respondió y ahí comenzó a oler a quemado el ministro. Y lo primero que hizo Arista fue no solamente visitar a Carlos Oliva y darse un apretón público de manos, sino al presidente del Banco Central de Reserva, intocable, ¿no?, Julio Velarde, que como decimos es algo así como un peregrinaje al Vaticano en un país como el nuestro para los burócratas como Arista. Pero no solamente eso, Arista ya reorganizó el directorio de Petroperú. En fin, hay cierta controversia porque se le está dando una línea de crédito por el Banco de la Nación para poder cumplir con sus obligaciones inmediatas, y claro, como garantía Petroperú deja sus bienes. Es una discusión que hay que seguir con atención, pero también ha cambiado el directorio. Ha cambiado el directorio de Petroperú y ha anunciado el cambio del jefe de la SUNAT, porque evidentemente pues no estaba creciendo la base tributaria ya desde hace mucho tiempo. Y claro, Luis Enrique Vera, jefe de la SUNAT, reconozcamos pues que ha tenido un perfil extraordinariamente bajo, ¿no?, en una situación en la cual necesitas dinamizar la recaudación, ¿no?, y no dejarla solamente donde está. El Cuco Antauro, no se está hablando mucho del Cuco Antauro por esta encuesta privada de Ipsos, donde nos hemos ido enterando en realidad lo que tendría Antauro sería un 7% de intención de voto a estas alturas, y Keiko Fujimori tendría 11%, y eso, según esto, les alcanzaría para pasar a la segunda vuelta. Y nosotros lo que recordamos es, oye, pongamos esto también un poquito en perspectiva, ¿no? El Cuco Antauro en muchos casos pues es un cuco de la derecha, que se olvida de repente que Antauro se fue de narices cuando precisamente apoyó a Dina Boluarte, dijo que no iba a salir a protestar contra Dina Boluarte. Ahora se quiere buquelizar, pero vamos, es digamos, no solamente adelantado, sino que parece ir sembrando una amenaza que de repente tiene que ver con otras consideraciones, ¿no? Yo creo que el debate democrático tiene que seguir y ojalá encuadrar todo en su justa dimensión. La concha de la semana le toca esta vez, o la concha de la quincena, en estas circunstancias, al expresidente Alberto Fujimori. ¿Cómo así que el expresidente Alberto Fujimori, en este caso, hablando de Kuczynski, no se trata pues de golpear a los expresidentes que estén que sean ciudadanos adultos mayores? ¿Cómo así que Fujimori dice que Montesinos hizo bien las cosas desde inteligencia, pero luego se mareó con el dinero? Es un discurso todavía más risible y cínico, probablemente, el que podríamos argumentar hace 20, 25 años, y que confirma lamentablemente esta suerte de condición siamesa, ¿no?, entre Fujimori y Montesinos, porque después de todo este tiempo Fujimori no solamente no ha pedido perdón como debe ser por sus errores, sus aciertos están ahí y por supuesto sus defensores los recuerdan siempre, pero los errores también están ahí, y los errores fueron delitos no solamente graves, sino que se dio el poder constitucional de la presidencia de la República a un criminal y a un mafioso, pero hasta ahora no, el tipo le hizo bien, pero se mareó después con la plata, por favor. En fin, tenemos varias notas interesantes. Carlos Paredes continúa en la senda de este círculo que se cierra sobre Martín Vizcarra, que a diferencia de otras circunstancias, recordemos ya Martín Vizcarra tenía graves problemas como gobernador regional, pero lo que se detalla cada vez más es cómo funcionó, ¿no?, esta mafia en Provías que le habría terminado beneficiando. Y hay dos Carlos acá, pues, ¿no? Hay dos Carlos
son Carlos Revilla y Carlos Extremadoiro, donde de alguna manera depende, ¿no?, la libertad de Vizcarra. Tenemos mucho más, le damos la bienvenida, por cierto, a Alberto Borea, que comienza con una interesante columna de opinión. Antes la ha tenido también en Caretas, que la de hoy, la introductoria, va también con un saludo y una dedicatoria importante a Enrique Sileri Gibson, en recuerdo, además, no solamente Tito Borea conoció mucho a Enrique, sino en recuerdo de lo que tiene que ser una línea de la cual Caretas nunca se ha separado en realidad. Oiga, un poco de equilibrio, ¿no? Un poco de equilibrio. Nos estamos convirtiendo, o hemos sido probablemente en muchos casos, un país de jacobinos, ¿no? Un país de Robespierre, donde se quiere ver la guillotina por todas partes, y al final en donde estamos es en esto. Una nota interesante sobre la vida en prisión de Pedro Castillo y de Alejandro Toledo. Otra investigación de Maribel Figueroa también, que preocupa muchísimo sobre lo que está pasando en el Ministerio de Agricultura, y dos megaproyectos que están puestos en tela de juicio por la Contraloría y por los propios profesionales del sector, pero a pesar de eso, la agricultura nomás sigue adelante. Y bueno, como siempre, nuestra sección cultural con las mejores recomendaciones, y nuestro ellos y ellas también de hoy, donde tenemos, rapidito les voy a comentar de dos notas. Una es nuestra carátula, que tenemos una nueva ola de músicas, ¿no?, de artistas femeninas que, como decimos, son la voz. Está Mariana Ramírez, que viene de un pasado salsero, ¿no?, afro-peruano, y que está buscando y ofreciendo una propuesta bastante interesante. Está Gala Brique, es de las más conocidas, también cantautora en tono indie. Y está el grupo FEM, que está compuesto por Drea Sánchez y Mile León. Drea Sánchez además fue integrante de Líbido, ¿no? Ahora que Líbido se está reuniendo con su bajista original, con Toño Jauregui, Drea estaba en esa posición. Y ellas también tienen una propuesta, en este caso de covers, que la rompe. Y otra nota que quería destacar, además de las muchas varias que tenemos sobre modas y los sociales y la gastronomía y demás, es un interesante almuerzo playero que se pudo ver en La Onda. Estaba Meche Arauz, estaba Fiorella Molinelli, estaba Carmen Macías, estaba Isabel Arias, María Isabel León, etcétera, etcétera, etcétera. Un grupo importante de mujeres influyentes que se sentaron a conversar, y nosotros aprovechamos para conversar con Meche Arauz precisamente sobre cuál es el rol del papel de la mujer peruana en circunstancias como esta, cómo la mujer empresaria, intelectual, académica puede retomar espacios en la arena pública sin que necesariamente entres de frente a la política, porque, como dice Meche, la gente la piensa muchísimo, muchísimo antes de meterse en la política, y nuestra carátula con Pedro Pablo Kuczynski lo recuerda. Así que nada, esta es nuestra edición impresa para esta quincena, o la segunda, ya no, terminando pues el mes de febrero. Volvemos a salir en 2 semanas y nos reencontramos aquí en Jueves de Caretas. Chao.